Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El ascenso de Camelot en Marvel. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albion resurgirá. Durante siglos, la profecía no fue más que una leyenda. Un mito susurrado en textos antiguos. Pero ahora, Camelot ha regresado. De la noche a la mañana, la gran ciudad se alza de nuevo, sus estandartes ondean en lo alto, sus caballeros han jurado lealtad a un rey que el mundo creía perdido en el tiempo. Arturia Pendragon no ha venido a reclamar un título, ha venido a gobernar. En un mundo de supersoldados, dioses y justicieros enmascarados, el regreso de Camelot es más que un misterio. Es un desafío al orden de las naciones. Mientras el gobierno del Reino Unido se apresura a responder, Shield y las agencias de inteligencia de todo el mundo se apresuran a descubrir la verdad. ¿Es esto un milagro? ¿Una amenaza? ¿O el primer paso hacia algo mucho más peligroso? La historia y la leyenda chocan con la era moderna. Y el mundo debe preguntarse, ¿es la profecía del Rey único y futuro una promesa, o una advertencia? 280. Capítulo 278. La sala quedó en silencio cuando Steve terminó de hablar. Lo habían enviado a Albion en busca de respuestas, algo tangible, algo que pudiera medirse y archivarse, pero lo que obtuvieron fue mucho más allá de eso. Sí, todo el mundo sabía que, a pesar de no formar parte formalmente de los Illuminati, Nick Fury de Shield seguía moviendo los hilos. Todos ellos habían estado presentes en la reunión de la ONU cuando se ultimaron los detalles bajo las amenazas de Arturia. Todos sabían también cuánto odiaban los gobiernos del mundo la idea de que esta organización, este consejo, estuviera por encima de todas las leyes nacionales e internacionales. Fue todo un espectáculo observar la reacción del mundo ante la idea de otorgarle a Magneto, un terrorista global, la autoridad para investigar y detener a cualquier persona. Y ese ni siquiera era el límite. Porque si bien se suponía que no debía ir por ahí matando gente a diestra y siniestra, tampoco podían hacer nada al respecto si lo hacía. Los Illuminati existían al margen de la ley. Y si alguien tenía algo que decir al respecto, tenía que acudir directamente a los Illuminati. Así que sí, ante ese tipo de poder absoluto, los gobiernos de la Tierra habían hecho todo lo posible por controlarlos. Por imponer restricciones. Fury había sido un intento. Y a pesar de todo, se le había permitido supervisar las reuniones del Consejo y asesorarlos, con la excusa de que el Consejo carecía de una red de inteligencia propia. Y con la influencia de Fury llegó la visita de Steve Rogers a Arturia. Un intento de presionarla. Después de todo, si el Consejo debía estar por encima del mundo, entonces quienes lo temían querían que Arturia estuviera sometida al mismo escrutinio. Probablemente esperaba que, con el tiempo, entrara en conflicto con su propia creación, y se retirara. Todos lo consideraban improbable. La reina de los caballeros, Arturia Pendragon, era una persona buena. Una persona bondadosa. Una persona que no dudaba en matar cuando creía que era necesario, pero que tampoco dudaba en derramar su sangre por los demás. Pero después de lo que Steve había visto, y de lo que Arturia le había contado, muchos se vieron obligados a aceptar que tal vez la habían malinterpretado. Al principio nadie habló. Cada persona estaba ocupada diseccionando el informe en su propia cabeza, dándole vueltas a las implicaciones como si fueran cuchillas. Quizás, dijo finalmente Charles Xavier, rompiendo el silencio, sería mejor, más fácil, para nosotros comprenderlo, si lo viéramos con nuestros propios ojos. Todos los presentes eran inteligentes. Todos sabían qué clase de hombre era Charles y por qué estaba allí. Y no fue por su estupendo cabello. Todos sabían que era telépata, probablemente el mejor del mundo. Aún así, a excepción de Steve, todos los presentes confiaban en que podrían mantenerlo a raya. Magneto llevaba puesto el casco desde que se separó de Charles en los años 80.
Los demás utilizaban tecnología, protocolos complejos y hábitos forjados a lo largo de años de desconfianza hacia cualquier persona que tuviera demasiado acceso. Funcionó o no, Charles no iba a estropear la sorpresa. Inclinó ligeramente la cabeza mientras la atención de la sala se centraba en él. Steve me permitió el acceso, dijo Charles con calma. Y aunque hizo todo lo posible por explicar lo que vio, las palabras no le hacen justicia. Nadie interrumpió. Pero estaban pensando, sopesando el riesgo de dejar que un telépata tocara sus mentes frente a la necesidad de saber. Tras un largo instante, Magneto se movió. Lenta y deliberadamente, extendió la mano y se quitó el casco. Muy bien, Charles, dijo. Muéstrame. Ver a Magneto, viejo enemigo, vieja herida, tomar esa decisión fue lo que finalmente inclinó la balanza. 1 a 1, se rindieron. No del todo. No sin defensas. Pero ya basta. Y entonces Charles se lo mostró. Desde el momento en que Steve entró en la sala del trono de Camelot, lo vivieron. La ilusión, cada palabra que pronunciaba Arturo, la reacción de sus caballeros, la forma en que hablaba del corazón de Steve, la presencia de Excalibur. Todo. Observaban su lenguaje corporal. El tono de su voz. Hacia dónde dirigía la mirada. Lo que no decía. La analizaron como si fuera un arma, porque eso era lo que tenían que hacer. Cuando terminó el recuerdo, Tony fue el primero en hablar. De acuerdo, dijo, pasándose una mano por la cara. Muéstranos el fin del mundo otra vez, por favor. Carlos lo hizo. Esta vez, los conectó, solo superficialmente, lo suficiente para que lo experimentaran juntos, no como una repetición en sus cabezas, sino como si estuvieran dentro de la ilusión ellos mismos. El viento del desierto era cálido. El olor a sangre era intenso. Y sobre ellos, el anillo de luz pendía en el cielo, vasto, simétrico, indiferente. De acuerdo, dijo Steve, levantando la vista. Así es como podría terminar el mundo, pero ¿qué estamos viendo? La estructura, dijo Reed Richards lentamente, con la mirada fija hacia arriba, no es gravitacional. No es estelar. No es dispersión de energía. No se parece a ninguna radiación que yo conozca, añadió Tony, apretando la mandíbula. Esto sería mucho más fácil si nuestro supuesto mago se uniera a nosotros. Los demás compartían la misma opinión. Pero el hechicero supremo permaneció en silencio, tal como Arturía había predicho. Así que estaban solos. El anillo no se movió. No se expandió. No se derrumbó. Simplemente lo fue. Sin alarmas. Sin picos. Sin violencia cósmica. Nada se comportó como se suponía que debía comportarse un evento de extinción. Reed rompió el silencio de nuevo, pero sin seguridad. Esto no es un ataque, dijo lentamente. Al menos, no en el sentido convencional. Tony lo miró. ¿Dices eso porque nada funciona? Y porque nada se resiste, respondió Reed. No hay turbulencias. No hay contrafuerzas. Sea lo que sea, opera bajo la premisa de que nada se le opondrá. O que nada puede, dijo Don con frialdad. La expresión de Charles se tensó. Ni siquiera Arturía intentó resistirse. No hizo ningún intento. Simplemente declaró que era el final, e inmediatamente se dedicó a preservar lo que pudo. Lo que significa, añadió Steve, que fuera lo que fuese, para un dios, era inevitable. O imparable. Tony miró hacia arriba, entrecerrando los ojos. Eso no es lógica de invasión. Tampoco es lógica de exterminio. ¿Entonces qué lógica tiene eso? Insistió Steve. Nadie respondió de inmediato. La mirada de Magneto nunca se había apartado del cielo. Hay algo que falla en el encuadre, dijo finalmente. Todos nos preguntamos qué efecto tiene. Se giró ligeramente, con la voz ahora más baja. Pero Arturía nunca habló de su función, dijo Charles en voz baja. Habló de su propósito. Los ojos de Magneto se entrecerraron. Sí, dijo. No describió a un enemigo. Describió una razón. Steve se puso rígido, mientras el recuerdo se repetía en su interior. La palabra que usó. Qué lástima, respondió Charles de inmediato. El silencio que siguió fue más denso que el anterior. Reed se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Por qué diría eso? Preguntó. ¿Quería decir que era una lástima que el mundo se acabara, o que la lástima misma era la causa? Magneto exhaló lentamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Recuerda lo que hacía Arturía, dijo. No se limitaba a relatar los hechos. Le estaba enseñando a Steve. Le mostraba que un dios, incluso uno que intenta ayudar, puede provocar una catástrofe si actúa sin comprender a la humanidad. Hizo una pausa.
Tal como lo hizo su dios bíblico con Noé, continuó. Tal como lo hizo ella misma. Tony tamborileó con 2 dedos sobre la mesa, con la mirada fija en el anillo. Entonces, la compasión no era un comentario, dijo. Era el motivo. Hizo una mueca. El mundo no se acabó por el odio o la malicia, se acabó porque alguien miró a la humanidad y sintió lástima por ella. Soltó un suspiro corto y sin humor. Lo cual, de alguna manera, es peor. O bien, añadió Reed con cautela, a causa de un dios cuyo dominio era la compasión. Volvió a mirar el anillo. En cualquier caso, Arturía creía que no se podía detener. O al menos, que ella no podía evitarlo, concluyó Tony. Steve tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se comportaba como una diosa, dijo. Eso era lo que quería que viera. Sí, asintió Reed. Lo que significa que debemos hacernos la misma pregunta que ella. Comenzó a caminar de un lado a otro, moviendo las manos mientras las ideas tomaban forma. ¿Qué haría que un dios se rindiera? ¿Un dios más poderoso? ¿Una autoridad más absoluta? ¿O una razón tan completa que la resistencia ni siquiera entrara en juego? Se detuvo. La única pista concreta que tenemos es el período de tiempo, dijo Reed. E incluso así, no logro ubicarlo con precisión. También estaba esa luz dorada, dijo Steve, volviendo a alzar la vista. Cuando destruyó Jerusalén. ¿Qué era eso? ¿Otro dios? ¿La fuente del anillo? Magneto levantó ligeramente una mano, estabilizando la habitación antes de que ésta girara en espiral. Estamos a la deriva, dijo. Son preguntas importantes, pero secundarias. Miró alrededor de la mesa. Hay algo más urgente que debemos abordar. ¿Cuándo ocurrió esto? Preguntó alguien en voz baja. ¿Por qué no hay ningún anillo en nuestro cielo? Y Jerusalén no desapareció durante las cruzadas. Tony se recostó en su silla. Dudo que sea el futuro, dijo. Y podría ser el pasado. Se encogió de hombros, pero su mirada permaneció impasible. Para un dios, borrar las pruebas no sería difícil. Y no dejó la tierra vacía. En su lugar, construyó Camelot allí. Lo que significa, dijo Reed al instante, tomando el hilo de la conversación, que necesitamos escaneos geológicos. Comparar la Jerusalén moderna con los cimientos de Camelot. Anomalías estructurales. Resonancia. Cualquier cosa que no debería estar ahí. E identifica el anillo, añadió otra voz. Busca dioses asociados con la compasión. Textos religiosos. Leyendas. Apócrifos. Contacta con la comunidad mágica, Tony asintió una vez. Me pondré a revisar las imágenes. Entonces la habitación volvió a quedar en silencio. Charles lo rompió, esta vez con más suavidad. Aún hay algo más que Arturía quería que entendiéramos. Varias cabezas se giraron. No se trataba de demostrar que podía ser peligrosa, continuó Charles. Si ese hubiera sido su objetivo, no habría terminado tranquilizando a Steve. No habría hecho hincapié en su papel. No, dijo alguien lentamente. Nos estaba advirtiendo. Sí, asintió Charles. Nos advierte que no nos creamos dioses. Steve se enderezó un poco. Ella seguía volviendo a la humanidad, dijo. A mi humanidad. Eso no fue casualidad. Exactamente, respondió Charles. Nos estaba diciendo que el poder sin empatía conduce a la atrocidad, incluso cuando está motivado por el amor. Tony resopló suavemente. Eso es, tranquilizador. De una forma aterradora. Miró a su alrededor. Básicamente nos dijo que podría convertirse en un problema, y luego explicó con detalle por qué no lo ha hecho. Steve sostuvo su mirada. ¿Y por qué confía en que no lo haremos? La expresión de Tony se tornó seria. No tenemos una espada mágica que nos pueda traer de vuelta si alguno de nosotros cruza esa línea. No, dijo Steve con voz firme. Nos tenemos el uno al otro. Un silencio se instaló sobre la mesa. Entonces Magneto se levantó. Esta evaluación quedará registrada, dijo con tono decisivo. Pero por ahora, la dejamos de lado. Su mirada se endureció. Arturía puede ser una amenaza, continuó. Pero no es la más inmediata. Miró a su alrededor, desafiando a cualquiera a que lo contradijera. No mientras la legislación antimutante se extienda por todo el mundo en este preciso instante. Nadie discutió. Algunos peligros eran teóricos. Otros ya estaban llamando a la puerta. Fin del capítulo 281. Capítulo 279. A Magneto y a Doom les importaba poco el propósito de los Illuminati. No, ambos se habían unido por sus propios motivos, motivos egoístas, aunque el grado de egoísmo de esos motivos seguía abierto a interpretación.
Doom ambicionaba dominar el mundo y acaparar todo el poder. No lo consideraba una maldad. Tenía sus razones que, según él, justificaban su visión. Cualesquiera que fueran, había llegado a la conclusión de que unirse a los Illuminati le sería más beneficioso que oponerse a ellos. Como miembro de los Illuminati, Doom actuaba ahora por encima de la ley. Ya no tenía que temer la intervención. Ni de las Naciones Unidas. Ni de la OTAN. Ni siquiera de las coaliciones formadas explícitamente para oponerse a él. La expansión de su imperio ya no podía ser detenida por la presión internacional. Víctor Von Doom se encontraba ahora, legalmente, fuera del alcance del derecho internacional. Por supuesto, la contrapartida era evidente. Los demás miembros de los Illuminati tenían la autoridad para actuar contra él si consideraban que sus acciones excedían el mandato del Consejo. Su inmunidad diplomática como gobernante soberano de una nación soberana quedaba, en la práctica, anulada. Un intercambio, sí, pero uno que Doom creía que valía la pena con creces. En cuanto a Magneto, sus razones eran diferentes. Necesitaba la protección y la autoridad de un puesto de los Illuminati para actuar con libertad. Al fin y al cabo, era un criminal buscado, un terrorista internacional perseguido por prácticamente todas las naciones del planeta. Y si bien el auge de Arturia había atenuado el sentimiento antimutante en algunas partes de Europa, la realidad seguía siendo la misma en otros lugares. Los mutantes seguían siendo temidos. Seguían siendo perseguidos. Y Magneto era el más temido de todos. Era un título que lucía con orgullo. La corona de los mutantes. Él nunca se había coronado rey, pero Arturo lo había hecho por él, y el título tenía sus ventajas. Con Albion como refugio seguro, Magneto podía reunir abiertamente a mutantes de todo el mundo. Allí, evaluaba sus habilidades y su determinación. Aquellos dispuestos y capaces eran entrenados para usar sus poderes de forma adecuada, segura y eficaz. En sus inicios, la Hermandad de Mutantes apenas contaba con una docena de miembros. Ahora había cientos de mutantes poderosos listos para luchar por la causa, y miles más, menos poderosos pero igualmente útiles, leales a su estandarte. La logística seguía siendo un problema. Transportar y desplegar tales fuerzas no era tarea fácil. Pero con los Illuminati, esas limitaciones desaparecieron. Magneto podía pasear por las calles de cualquier ciudad estadounidense que deseara. La policía y las fuerzas militares eran impotentes para actuar contra él. Y esto era solo el comienzo de lo que su posición le ofrecía. Con Reed Richards, Tony Stark y los recursos de S.H.I.E.L.D. a su lado, Magneto ahora tenía acceso a información que jamás habría podido imaginar. Todos los proyectos secretos antimutantes del planeta quedaron al descubierto. Estas iniciativas requerían financiación, y en grandes cantidades. Y con la IA de Stark monitorizando los sistemas financieros globales, ocultar esas transferencias se había vuelto imposible. Financiación estatal. Donaciones privadas. Proyectos secretos. Todo al descubierto. Magneto ya había comenzado a elaborar una lista de los enemigos más influyentes y ricos de los mutantes. Personas a las que visitaba personalmente. O que otros lo visiten en su lugar. Después de todo, ahora era el rey de los mutantes. No podía perder el tiempo enfrentándose a cada multimillonario miope que se aferraba desesperadamente a una versión moribunda de la humanidad. En cuanto a Arturia, no representaba ninguna amenaza. Al menos, no era algo que le preocupara en un futuro próximo. Magneto creía comprenderla. ¿Peligroso? Sí. ¿Mortal? Sin duda. ¿Poderoso? Incomprensiblemente. Pero también era profundamente aislacionista. Mientras su pueblo no sufriera, mostraba poco interés por el mundo exterior. Actuaría contra la injusticia si se cruzaba en su camino, pero no la perseguiría. Ella no era como Charles. No como el Capitán América. Ella no era ninguna heroína. Ella era una gobernante. Un rey. Un tirano. Una diosa. Exigía obediencia. No toleraría la corrupción en su territorio. Si un gobierno le fallaba a su pueblo, no lo reformaría, sino que lo destruiría y construiría algo mejor en su lugar. La paz y la prosperidad llegarían después. Sabía que tenía defectos. Y por eso se contuvo. Una idea descabellada, quizás, pero Magneto no iba a despreciar un regalo así. Si ofreciera al resto del mundo la libertad de forjar su propio destino, entonces lo aceptaría con gusto. La raza mutante ahora tenía futuro. Y ese futuro no era la supervivencia. Era dominio. Como les correspondía por derecho.
Creo, comenzó Magneto con voz tranquila pero firme, que ocuparnos del proyecto Centinela debería ser la primera tarea importante en la que nos concentremos. A él personalmente le importaba poco la idea de máquinas gigantes para cazar mutantes. Después de todo, él era el maestro del magnetismo. Ese poder por sí solo lo hacía prácticamente invencible en el mundo moderno. Acero, circuitos, aleaciones. Por muy avanzados que fueran, todo se doblegaba ante él. Incluso Iron Man, con toda su brillantez, sería impotente ante él. Por muy sofisticado que fuera un traje metálico, para Magneto no era más que un contenedor fácilmente aplastable. Sin embargo, admitió a regañadientes que las armas de los Asgardianos, y las reliquias que portaban los caballeros de Camelot, podrían estar fuera del alcance de su dominio magnético. Pero los robots. Los robots eran un asunto completamente distinto. Aún así, Magneto no era tan arrogante como para pensar solo en sí mismo. Las máquinas avanzadas diseñadas específicamente para cazar y matar mutantes representaban un peligro mucho mayor para el resto de la raza mutante. Mutantes sin la capacidad de destrozar tanques o desviar satélites de su órbita. Para ellos, los centinelas no eran una molestia. Eran verdugos. Peor aún, Magneto había aprendido hacía mucho tiempo a no subestimar jamás el ingenio humano. Incluso los seres no mutantes eran capaces de crear maravillas mortales. Y cuando esa brillantez se centraba por completo en el exterminio, en la eliminación de mutantes, solía producir abominaciones verdaderamente horribles. Neutralizadores. Inhibidores. Armas diseñadas no solo para matar, sino para despojar al mutante de aquello que lo hacía ser quien era. Temporal, tal vez, pero sigue siendo una amenaza. Y no se podía permitir que amenazas como esa se desarrollaran. Mejor aplastarlos pronto. Mejor acabar con ellos antes de que lleguen al campo. Las palabras de Magneto quedaron suspendidas en el aire por un instante. Entonces Tony se recostó en su silla, con los dedos entrelazados y la mirada perdida, de esa forma que indicaba que su cerebro ya se había adelantado varios pasos. De acuerdo, dijo lentamente, entonces coincidimos en que el problema no son los robots. Algunas personas voltearon a mirarlo. El problema, continuó Tony, es quién los construye, por qué y ante quién rinden cuentas. La mirada de Magneto se agudizó. Estás sugiriendo una contramedida. Lo que sugiero, corrigió Tony, es que dejemos de jugar al gato y al ratón con proyectos secretos de muerte y que hagamos lo que los humanos realmente sabemos hacer bien. Hizo un gesto vago con una mano. Estandarización. Supervisión. Escala. Reed Richards ladeó ligeramente la cabeza, ya siguiendo la línea de pensamiento. Estás proponiendo una fuerza automatizada centralizada. Tony chasqueó los dedos. Bingo. Esta gente no está del todo equivocada. La humanidad simplemente está en desventaja. Vimos de lo que son capaces los asgardianos, e incluso esos alienígenas que claramente eran unidades prescindibles, eran tan fuertes como el Capitán América. ¿Podría con ellos? Se defendió rápidamente Steve. Se había defendido bien contra los Chitauri. Tal vez, admitió Reed, pero Stark no se equivoca. Es evidente que los asgardianos, a pesar de su extraño e inconsistente nivel tecnológico, han dominado su propia biología, llevando a toda su especie a niveles sobrehumanos. Reed siempre había creído que esto era cierto. Esta era una teoría que se le ocurrió la primera vez que Loki hizo una gira mundial, proclamando con orgullo que él y Asgard eran muy superiores a la Tierra y a la humanidad. Ni siquiera ahora se dejaba convencer por la idea de los dioses. A pesar de haber visto lo que Arturo afirmaba y les había mostrado, seguía sin creer en dioses ni en magia. Era una ciencia que aún no dominaba. Sus conversaciones privadas con Tony, sobre cómo la propia Arturo había descrito la magia o la hechicería, respaldaban claramente esa teoría. La magia consistía simplemente en usar energía para eludir el proceso. Otro proceso utilizaba la energía de forma diferente. Ni más ni menos. La humanidad ya está entrando en la siguiente etapa. Los mutantes son el futuro de la humanidad. Magneto intervino rápidamente al comprender hacia dónde se dirigían. La humanidad ya está entrando en la siguiente etapa, dijo Magneto bruscamente, interrumpiendo al darse cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación. Los mutantes son el futuro de la humanidad. Tony lo miró de reojo. El futuro, claro. Pero el presente. Se encogió de hombros. El presente sigue siendo que cosas a las que no les importa la genética te atraviesen las paredes a puñetazos. Reed asintió lentamente. Los datos respaldan la preocupación de Stark. Los mutantes representan potencial, no uniformidad.
El ser humano promedio, mutante o no, está catastróficamente desprevenido para el tipo de amenazas que ya hemos enfrentado. Los Chitauri, dijo Steve en voz baja. Y Asgard, continuó Red. Y lo que venga después. Tony se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Mira, nadie está hablando de reemplazar a la gente. Esto no se trata de supremacía. Se trata de cobertura. Los ojos de Magneto se entrecerraron. Cobertura. Un escudo, dijo Tony. Uno que no duerme, no entra en pánico y no decide que todo un grupo merece morir por un mal día o información errónea. ¿Te refieres a máquinas?, dijo Magneto secamente. Me refiero a las herramientas, respondió Tony con la misma sequedad. Hay una gran diferencia. Reed cruzó los brazos. Un sistema autónomo distribuido podría, en teoría, interceptar amenazas antes de que escalen. Lanzamientos de misiles. Programas de armas no autorizados. Despliegue de centinelas. Magneto volvió a centrar su atención en él. ¿Le darías a las máquinas la autoridad para decidir qué constituye una amenaza? No, dijo Tony. Les daríamos algunos parámetros. ¿Y quién establece esos parámetros?, preguntó Magneto. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Sí, dijo Steve finalmente. Todas las miradas se posaron en él. Nosotros no delegamos el juicio, continuó Steve. Lo conservamos. Las máquinas actúan rápido, pero nosotros decidimos qué es lo importante. Magneto lo observó durante un largo rato. Confían mucho en ustedes mismos, dijo. Tony esbozó una leve sonrisa. Confío más en nosotros que en los gobiernos que aprueban en secreto proyectos de genocidio. Eso no le valió ninguna discusión. En realidad, Tony llevaba un tiempo pensando en algo así, desde que transportó la bomba nuclear a través de ese portal, desde que vio lo que había más allá. No tenía ninguna duda de que, incluso con la ayuda de Asgard, la humanidad habría caído si los Chitauri no se hubieran visto obligados a atacar únicamente desde el portal, lo que provocó un enorme cuello de botella en su despliegue. Si hubieran tenido la libertad de atacar la Tierra desde todas las direcciones, la Tierra no habría tenido ninguna posibilidad, e incluso si los asgardianos hubieran podido matar a todos los Chitauri que aterrizaran, no habrían podido hacerlo antes de aniquilar al último ser humano. No, la Tierra necesitaba un escudo, una forma de protegerse de las amenazas externas, y él ya podía verlo. Mil y miles de trajes de armadura protegiendo el planeta. Y aunque podía fabricarlos él mismo, pensó que si el gobierno ya estaba construyendo robots para cometer un genocidio de mutantes, entonces podrían apoderarse de esos recursos y darles un mejor uso. Aún así, no pudo evitar mirar a Dom. No confiaba en ese hombre en absoluto, y tendría que asegurarse de que no estuviera involucrado en ninguna reprogramación ni nada parecido en la creación de esta fuerza de defensa robótica a nivel planetario. Si lo hacía, Tony estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que lidiar con sus propios robots cuando estos empezaran a proclamar a Don como el emperador de la Tierra. Fin del capítulo 282. Capítulo 280. En lo más profundo de los sótanos del gran castillo de Camelot, había algo más que oro y plata. Si bien el tesoro de Albion era inmenso y rico, el verdadero tesoro que allí se guardaba era algo mucho más pequeño, algo que acababa de incorporarse a la colección. Como espíritu divino, utilicé al máximo mis habilidades para proteger esta cámara, usando mi lanza para impedir que cualquiera se teletransportara al interior y sorteara las demás defensas. No estaba del todo seguro de que detendría a alguien como el anciano, pero al menos esperaba que la mayoría lo hiciera. No es que no tuviera medidas previstas en caso de que algo así sucediera, si alguien entraba en esta habitación. Estaba bastante orgulloso de los 4 guardianes que había colocado aquí. 4 caballeros de la ley muy especiales, cada uno de los cuales hacía que la habitación se llenara de una luz brillante, como si la cámara no estuviera en las profundidades de la Tierra, sino al aire libre bajo el sol del mediodía. Utilizando la forma de los caballeros de la ejecución, y mis propias habilidades, había hecho copias del gráfico sagrado de Gawain y había convertido a estos caballeros en 4 servidores de las sombras, o algo bastante parecido. Cada uno de ellos sostenía una copia de Excalibur Galatine, el arma de Gawain, y cada uno portaba la bendición que le había otorgado a Gawain cuando, tontamente, intenté salvar a la humanidad de la incineración. Cada una de ellas portaba la luz del sol, lo que activaba el efecto de invencibilidad de Excalibur Galatine durante el día. Este bendito Gawain se había ganado una gran reputación. Conocía Fate Grand Order, al igual que conocía Marvel, así que sabía que Gawain era considerado uno de los oponentes más difíciles de la parte 1, incluso más difícil que la pelea contra mí.
Gawain había sido una pesadilla para incontables jugadores, y ahora eran 4. Claro, no tenían mucha inteligencia. Carecían de la capacidad de hablar o de pensar por sí mismos. Pero para luchar, estos 4 eran, sin duda alguna, mi mayor fuerza de combate. Con ellos a mi lado, me atrevería a desafiar a prácticamente cualquier fuerza del universo. Aunque seguía recordándome a mí mismo que no debía ser demasiado arrogante. El universo Marvel tenía su propia cuota de seres poderosos, dioses multiversales y demás, seres que ni siquiera la diosa Rongominiat sería capaz de vencer. Pero dudaba que algún ser así atacara aquí, intentando robar mi nuevo tesoro. El cetro de la piedra mental. No fui tan tonto como para entregar esto a Shield, ni a Hydra, ni a nadie. El Tesseracto y la gema del espacio podían ir a Asgard. Habiendo presenciado personalmente el poder de los asgardianos, confiaba en que podrían protegerlos. En cuanto a la gema de la mente, estaba guardada bajo llave aquí, donde nadie podría tocarla. Yo personalmente no lo deseaba, pero sabía bien que los mortales se dejan seducir fácilmente por el poder. Incluso alguien como Tony Stark había caído en la tentación de usarlo como atajo para obtener una IA verdaderamente poderosa. Olvídate de alguien como Dom. Ese hombre ya era bastante problemático con su arrogancia desmedida. No tenía ningún respeto por lo divino. Para él, no éramos más que otra cima que escalar, otro desafío que superar. Si no fuera porque en este mundo faltaban mejores opciones, como Black Bolt o Danvers, no le habría permitido unirse a los Illuminati. Pero sin él, el Consejo habría carecido de la fuerza vital, y él habría luchado contra ello con todas sus fuerzas, creando un enemigo formidable para la nueva organización. Alguien que podía alcanzar tales cotas como lo había hecho una y otra vez en múltiples universos no debía ser subestimado. No sería fácil para el resto de los Illuminati matarlo, así que, en lugar de considerarlo su enemigo, era mejor permitirle unirse a ellos. Claro, intentaría usar su puesto para su propio beneficio, pero mientras no cruzara ningún límite, los demás podían ocuparse de él. Mientras no consiguiera hacerse con objetos como esta gema del infinito, no debería poder liberarse pronto de las cadenas que le impondrían a su ambición. Muy bien, les dije finalmente a los 4 guardianes, defiendan el objeto con sus vidas. Que nadie más que yo entre en esta habitación. Entonces me marché, y la pesada puerta de acero se cerró tras de mí, dejándolos encerrados, no en la oscuridad, sino a plena luz del día. Sinceramente, tener 4 de esos, era un poco demasiado brillante. Ah, Gawain. Verdaderamente era poderoso y leal. El caballero del sol, digno de tal nombre. Majestad, el príncipe Thor de Asgard ha llegado, me saludó Bedivere en cuanto salí de aquel túnel prohibido. ¿Thor? No pude evitar preguntar. Correcto. Llegó poco después de que usted entrara al sótano, explicó Bedivere mientras se ponía en fila conmigo cuando yo empezaba a caminar. Qué raro. Acaba de regresar a Asgard. Pensé que querría pasar más tiempo en casa, dije, sin comprender realmente por qué había vuelto tan pronto. No dijo por qué estaba aquí, así que me temo que tendremos que reunirnos con él para saber qué motivó su repentina visita, respondió Bedivere. Me limité a asentir con la cabeza, con curiosidad por saber qué había motivado la visita de Thor, pero sin darle mayor importancia. Enseguida llegamos a la sala del trono, donde tomé asiento. Thor era ahora príncipe de Asgard y, como tal, una visita de estado como esta requería ciertas formalidades. Les presento a Thor Odinson, príncipe de Asgard, dios del trueno, príncipe de los Aesir, heredero al trono de Asgard, exclamó Bedivere mientras Thor era escoltado ante mí. Llevaba puesta su armadura, de plata y bronce, o al menos eso parecía. En realidad, los metales de su armadura no se podían encontrar en la tierra. Aún así, era una pieza llamativa, realzada por su capa roja. Y la pieza clave, Mjolnir, en su mano. El mismo martillo que había permanecido tanto tiempo en mi ciudad, convirtiéndose en algo parecido a un monumento, estaba ahora de vuelta donde pertenecía. Thor Odinson, continuó Bedivere, ante ti se sienta Arturia Pendragon, rey de los caballeros, gobernante de Camelot, señor de las tormentas, león blanco de Albión, diosa Rongominiat. Un placer conocerte, Thor, príncipe de Asgard, le saludé asintiendo con la cabeza. Thor, a su vez, soltó una carcajada atronadora, que sonó casi como un trueno. Arturia. Me alegra verte de nuevo. Admito que me hubiera gustado que hubiéramos tenido más oportunidades de luchar codo con codo en Nueva York. Al oír sus palabras, solté un suspiro. Sí, ese era Thor, alguien que no seguía las ceremonias como su hermano.
Thor era demasiado simple como para disfrutar de que se mencionaran sus títulos una y otra vez, cada uno grandioso y poderoso. Thor, te doy la bienvenida a mi ciudad. Lo hice cuando estabas exiliado, y lo hago de nuevo ahora como príncipe, dije. Apenas había terminado cuando volvió a reírse. Le estoy agradecido, Lady Arturia. Admito que esta ciudad me gusta bastante, dijo Thor con una expresión de cariño en el rostro. Otro gesto de asentimiento. Admito que tengo curiosidad por saber por qué regresas tan pronto. Imagino que después de tanto tiempo fuera de casa, estarás deseando pasar tiempo con tus amigos y familiares. En efecto, pero después de pasar tanto tiempo aquí, admito que hice muchos amigos. Amigos a los que nunca pude despedirme antes de irme a luchar y regresar a casa, dijo Thor con sinceridad. ¿Así que viniste a despedirte de tus amigos mortales? Pregunté. No era algo extraño, y podía comprender el motivo. No se había enamorado no recordaba su nombre, pero no se había enamorado de una mujer mortal, así que probablemente tenía pocos motivos para regresar a la Tierra con frecuencia. Era un dios, o al menos un asgardiano, y viviría miles de años. Si no tenía cuidado, sería fácil que se olvidara del tiempo, y cuando recordara a sus amigos en Camelot, solo quedarían sus huesos. Yo mismo había estado en Asgard y había oído historias sobre lo largas que podían ser algunas de sus fiestas y celebraciones. Y no me sorprendería que Thor fuera uno de los que bebían sin parar durante años y años. En efecto, Lady Arturia. Muchos de los suyos me ayudaron mucho a lo largo de los años. No me parecía bien irme sin despedirme, así que tengo una petición. Thor bajó un poco la cabeza, como si estuviera nervioso por su petición. Continúa, le animé. Me gustaría pedirles permiso para celebrar un acto en honor a todos mis amigos de Camelot, dijo Thor. Me incliné ligeramente hacia atrás en respuesta a su petición. Muy bien. Cuando visité Asgard, el regente Loki tuvo la amabilidad de ofrecerme un gran banquete, así que ahora le devolveré el favor. Señor Bedivere, por favor, organícelo de inmediato. Fin del capítulo 283. Capítulo 281. Mordred seguía sin saber qué ocurría con los demás caballeros de la mesa redonda. Todos seguían actuando de forma extraña. Algunos de ellos, de repente, habían empezado a ser más amables con ella, y eso era espeluznante. Le gustaba que parecieran aceptarla más, porque a pesar de todo, todavía necesitaba su aceptación si quería convertirse en rey. Pero ella seguía sin tener ni idea de qué había provocado todo ese cambio, y realmente quería saberlo. Sin importar a quién le preguntara, solo obtenía respuestas vagas. Mordred lamentó profundamente no haber aparecido cuando llegó ese tal Capitán América. No esperaba gran cosa, y no quería perderse una comida solo para escuchar cómo se intercambiaban títulos, una tontería que podía evitar, pero al parecer había ocurrido algo importantísimo. Algún gran secreto del que ella no estaba al tanto. Por suerte, no se perdió nada cuando Thor la visitó. Si se le hubiera escapado otro gran secreto, se habría vuelto loca. Sin embargo, un gran banquete y una celebración, eso sí que era algo que Mordred podía apoyar. No solo los amigos de Thor fueron invitados. Al tratarse de un gran banquete organizado por el rey de Camelot, el evento fue de una magnitud colosal. No solo acudieron los habitantes de Camelot, gente de toda Albion acudió en masa al lugar. Desde obreros y campesinos hasta nobles y ricos, todos los que amaban a su nuevo rey y a su nuevo reino deseaban participar en el evento. Más aún desde que Thor se hizo famoso. Ahora era bien sabido que el príncipe de Asgard, el hombre que había controlado las tormentas y los relámpagos sobre Nueva York para combatir a los alienígenas invasores, había pasado mucho tiempo viviendo como un mortal en Camelot. Y en comparación con Loki, Thor sí que había demostrado mucho más de lo que la gente esperaba de un dios nórdico. Debido a la cantidad de gente que acudía, y con tantos invitados plebeyos, ni siquiera el gran salón podía acogerlos a todos, así que Arturia había habilitado un enorme recinto al aire libre en las llanuras cubiertas de hierba que se extendían fuera de las murallas de la ciudad. Se encendieron grandes hogueras por todo el recinto. Mesas y más mesas se colocaron sobre el césped, y esas mesas rebosaban de comida. Jabalíes enteros asados, pilas de pan más altas que hombres, ruedas de queso abiertas que desprendían su rico aroma. Habían sacado barriles por docenas, ya abiertos, ya medio vacíos. El festín había comenzado hacía horas. Mordred lo sabía porque ya estaba llena y seguía comiendo. Estaba sentada en la hierba, con la espalda apoyada en un barril, las piernas estiradas, la grasa en sus guanteletes y migas pegadas en el forro de piel de su armadura.
Un plato medio vacío descansaba sobre sus rodillas, repleto de huesos y cortezas de pan, y masticaba ruidosamente un trozo de carne que alguna vez había pertenecido a un jabalí más grande que un caballo. Esta era la clase de celebración que ella buscaba. Sin muros. Sin reglas. Sin fingimientos. Desde el momento en que se encendieron los primeros fuegos, Mordred se había ganado un lugar en el centro de todo. Había estado allí cuando se abrieron los primeros barriles, cuando los músicos aún afinaban sus instrumentos, cuando los cocineros se gritaban unos a otros por encima de los asadores y los calderos. Y cuando alguien, algún pobre ingenuo, sugirió convertir el banquete en una competición. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Los concursos de comida habían comenzado de forma modesta. Un pan por aquí. Una rueda de queso por allá. Unos cuantos retos entre borrachos que terminaron con risas y aplausos. Entonces Thor se involucró. Nadie recordaba bien quién había desafiado a quién primero. Un momento antes, Thor se reía con un grupo de soldados. Al siguiente, había levantado un jabalí asado entero con una sola mano y había declarado, lo suficientemente alto como para que lo oyera la mitad del campo de batalla, que dudaba que alguien allí pudiera comer más rápido que él. Eso lo había hecho. Las mesas se juntaron a la fuerza. La comida se amontonó. Las reglas se gritaron, se discutieron, se reescribieron y se ignoraron de inmediato. Mordred se abrió paso a empujones hasta el frente de inmediato. Recordaba haberse crujido los nudillos y haberle sonreído a Thor. Espero que tengas hambre, chico trueno. Thor se rió como si hubiera estado esperando eso. Chica, me he comido bueyes enteros de una sentada. ¿Sí? Respondió Mordred, agarrando un trozo de carne casi tan grande como su cabeza. Entonces, sigue así. La multitud se había vuelto loca. Ahora, horas después, las competiciones de comida se habían convertido en algo casi legendario. Los animales enteros asados fueron sacados uno tras otro. El pan desapareció a puñados. Alguien presentó empanadas especiadas de las provincias occidentales. Unas delicias densas, repletas de carne, tubérculos y una salsa tan espesa que podría frenar una cuchilla. Los concursantes se retiraron rápidamente. Algunos se desplomaron hacia atrás sobre el césped, gimiendo. Otros se rindieron dramáticamente, golpeando la mesa y jurando no volver a comer jamás. Algunos intentaron hacer trampa, solo para ser abucheados sin piedad y recibir una lluvia de cortezas de pan. Thor seguía en plena forma. Lo mismo ocurría con Mordred. Devoró otra porción con brutal eficiencia, apenas deteniéndose a tragar antes de agarrar el siguiente trozo. La grasa le manchaba las mejillas. Reía entre bocados, con los ojos brillantes, completamente a gusto. «Esto no cuenta», gritó alguien. «Está haciendo trampa». Mordred levantó la vista, ofendido. «¿Cómo que haciendo trampa? Ni siquiera estás reduciendo la velocidad». «Eso no es hacer trampa», dijo, señalando con el hueso como si fuera un arma. «Eso es habilidad». Thor golpeó su plato vacío contra la mesa junto al de ella. «Bien dicho». Se miraron fijamente por un instante, ambos sonriendo, ambos negándose a ceder. La multitud coreaba ahora. Los nombres se superponían, las voces estaban roncas de tanto gritar. Cuando colocaron el último plato entre ellos, apilado de forma obscena, se hizo el silencio. Mordred se crujió el cuello. Thor se encogió de hombros. Comieron. Al final, para gran vergüenza de Mordred, perdió. Ella, la heredera de Camelot y la segunda persona que más comiló, fue derrotada. Se alegró de que su padre estuviera ocupado entreteniendo a los nobles invitados y no pudiera presenciar aquello, aunque también le entristeció que no hubiera visto lo mucho que ella luchó por el honor de Camelot. Thor fue el primero en recostarse. Lo hizo despacio, con deliberación, golpeando la mesa con una mano enorme mientras soltaba una carcajada atronadora que resonó por todo el campo con más fuerza que los propios victores. «Ja», rugió, poniéndose de pie. «Está decidido». La multitud estalló. Thor plantó una bota sobre el banco, alzó un hueso goteante como un trofeo y gritó: «Escúchenme, gente de Camelot. Esta noche, yo, Thor Odinson, príncipe de Asgard, dios del trueno», Mordred gimió y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Me declaro el mayor comilón que esta ciudad haya conocido jamás». Los vítores siguieron inmediatamente. Alguien golpeó una taza contra un escudo. Comenzó otro cántico. «Thor. Thor. Thor». Mordred se incorporó apoyándose en un codo, mirándolo con el ceño fruncido. «Vete a la mierda». Thor parpadeó y la miró, claramente encantado. «¿Qué fue eso, pequeña guerrera?».
Mordred se incorporó correctamente y señaló con el pulgar hacia las mesas nobles que se encontraban a lo lejos. Me has ganado, dijo. Enhorabuena. Eso te convierte en la segunda mejor. Los cánticos flaquearon. Thor frunció el ceño, confundido. ¿Segundo? Mordred sonrió con una sonrisa aguda y sin remordimientos. Sí. El que mejor come en Camelot es mi padre. La multitud exclamó al unísono. Thor siguió su mirada instintivamente, hacia Arturía, sentada entre nobles e invitados extranjeros, con la postura erguida y la expresión serena, ya en su tercer plato sin el menor signo de esfuerzo. Por un instante, Thor se quedó mirando fijamente. Entonces echó la cabeza hacia atrás y se rió aún más fuerte. Por los 9 reinos. Tronó. Así que esa es la montaña que aún no ha sido conquistada. Se golpeó el pecho con orgullo. Muy bien. Otro desafío para otro día. Con mucho gusto pondría a prueba mi fuerza contra la mismísima reina de los caballeros. Mordred resopló. Buena suerte. Come como si estuviera en un campo de batalla. Thor se secó una lágrima de risa. Entonces volveré armado y hambriento. Mientras todos se divertían a lo grande, yo, sin embargo, me vi obligado a sentarme junto a mis nobles y charlar cortésmente con ellos. No era así como quería pasar mi tiempo, pero como rey, era algo que tenía que hacer. Me sentí agradecido de que aquellos a quienes había restituido a la nobleza fueran personas inteligentes, que rápidamente se dieron cuenta de que no estaba de humor para charlas ociosas, por lo que en su mayoría me dejaron en paz. Eso me dio la oportunidad de reflexionar sobre lo que había aprendido de Thor, los acontecimientos de Asgard a su regreso de Nueva York. De hecho, me interesaba ver cómo mi participación en los eventos cambiaría las cosas. Y me sorprendió lo mucho que habían cambiado. Naturalmente, esperaba que la pelea entre hermanos no ocurriera. Loki había madurado mucho. Estaba mucho más cerca del hombre que asumiría desinteresadamente la responsabilidad de mantener unidas todas las líneas temporales tras la caída del Adva de lo que hubiera estado de otro modo. Sabía que tenía ese potencial, pero aún así fue satisfactorio confirmarlo. Confirmar que no había perdido el tiempo al ser amable con él, al impulsarlo a ser mejor, a madurar más rápido. Solo puedo decir que a Odín le faltaba bastante comprensión de su hijo adoptivo. Thor era fácil de tratar. Incluso ahora, lo demostraba mientras bebía con Mordred y los demás caballeros. Podía ser forzado a madurar mediante pruebas y dificultades. Pero Loki era diferente. Era demasiado inteligente para caer en esas trampas. Presenciaría el juicio y, movido por una arrogancia insensata, se resistiría activamente. No se le podía engañar para que aprendiera la lección como a Thor. Necesitaba ser guiado con amor y cuidado, con respeto y reconocimiento. Su madre podía darle amor y cuidados, y aunque claramente deseaba el respeto de Odín, otro dios, otro gobernante divino, también podría servirle. Y ese era mi papel. Pero aún así, pensar que las cosas cambiarían hasta este punto. Que Odín ataque al mismísimo Thanos, para que él volviera al sueño de Odín y dejara a Loki en el trono. Eso fue totalmente inesperado y podría cambiar muchos acontecimientos futuros. Por ejemplo, el hecho de que Loki no esté en prisión podría cambiar la muerte de su madre, o podría empeorar las cosas. No lo sabía, pero tenía curiosidad por ver qué pasaría. Al menos, estaba seguro de que mi camino volvería a cruzarse con el de los príncipes de Asgard cuando tuviera lugar la próxima gran convergencia. Fin del capítulo. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 284. Capítulo 282. Mientras Albion estaba en calma, su gente festejaba y celebraba, y no se preocupaban bajo la protección de la diosa Rongominiad, Arturía Pendragon. El resto del mundo no era tan tranquilo. No tenían un dios poderoso que los protegiera, ni caballeros poderosos dispuestos a luchar por ellos, ni un rey noble que hiciera algo por ayudarlos. Y la gente del mundo lo sabía. Habían visto extraterrestres, habían visto dioses y habían visto la incompetencia de sus propios líderes. De sus propias leyes. Tomemos como ejemplo a Estados Unidos. Sus líderes habían estado dispuestos a matar a millones de personas por miedo, y ahora eso provocaba que otros sintieran miedo y rabia. ¿Por qué? ¿Quién los detendría la próxima vez? Solo gracias a Tony Stark Nueva York se salvó, pero ¿será capaz de salvarlos la próxima vez? En todo el mundo, la gente comenzó a cuestionar el sistema actual. Así que les digo, queridos amigos, que nos dejemos llevar por este miedo, por esta duda, y reemplacemos el sistema actual por otro que nos beneficie aún más, dijo con regocijo Jason Wyngarde, uno de los 2 Wither Rocks del Club Fuego Infernal.
Emma Frost, la Reina Blanca, suspiró ante sus palabras. Comprendo tu entusiasmo, pero la situación actual es peligrosa. En efecto. Con cada vez más mutantes repugnantes por todas partes, el mundo se está volviendo demasiado peligroso, y pensar que han incluido mutantes en esta nueva Illuminati es asqueroso. Donald Pierce, un Blackrock, escutió. Su repulsión hacia los mutantes no era ningún secreto, y no hizo nada por ocultarla. Resultaba irónico que casi todo el Club Fuego Infernal estuviera formado por mutantes, y el tonto no tenía ni idea. Sin embargo, incluso un tonto como él tenía su utilidad, y por eso estaba entre ellos. Olvídese de los mutantes. El verdadero problema es cómo afectará esto a los negocios. Ya hemos perdido todo lo que invertimos en el Reino Unido. Cientos de miles de millones se esfumaron en un instante, se quejó Harry Leland, el magnate y peso pesado del mundo empresarial. Era alguien que veneraba el dinero, alguien que creía que la riqueza era poder, por lo que para él, las cosas que había hecho Arturia eran un anatema. Privar a la gente de sus propiedades de esa manera, fue peor que la tortura. Un bufido resonó desde el lado blanco de la gran mesa, proveniente de uno de los obispos blancos. Por favor, no nos tomen por tontos. Esa pequeña maniobra le costó billones a la economía mundial, y dado lo mucho que invirtieron en el Reino Unido, apuesto a que ustedes mismos perdieron al menos un buen puñado. Ni me lo recuerdes. Exclamó Leland, golpeando la mesa con el puño. Sé cuánto he perdido, y es demasiado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Desde luego que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y dejar que esa bruja haga lo que le dé la gana. Su arrebato provocó diversas reacciones en los demás. Algunos simplemente pusieron los ojos en blanco, otros sonrieron con sorna ante su desgracia y otros suspiraron con impotencia. No es que no queramos darle una lección, dijo primero uno de los miembros mayores, con voz tranquila y pausada, con los dedos entrelazados mientras se recostaba en su silla, sino que hacerlo va a ser inmensamente difícil, y simplemente no valdrá la pena. En efecto. Si bien la pérdida económica es dolorosa, debemos sopesarla con el costo de la recuperación, agregó otro, ajustándose los gemelos con destreza. Y el precio sería demasiado alto, a menos que conozcas algún secreto para tratar con Arturo y sus caballeros. Ese último comentario fue acompañado de una mirada leve y desafiante dirigida hacia el fondo de la mesa. Leland se enfurecía en silencio, apretando la mandíbula. Sus manos se aferraban a los reposabrazos de la silla, clavando las uñas en la madera pulida. Sabía que tenían razón. Maldita sea. Incluso esos caballeros de la ejecución que ella invocaba con tanta naturalidad eran monstruos en el campo de batalla. Precisamente por eso había venido al club. Solo, no tenía ninguna posibilidad. Y, sinceramente, hay cosas mejores en las que invertir nuestro tiempo ahora mismo. Esos activos perdidos no van a desaparecer. Se pueden recuperar más adelante, y ya hay gente trabajando en ello desde dentro. El orador hizo un gesto de desdén con la mano, como si Albion fuera simplemente un inconveniente temporal. Ahora le tocaba a Leland resoplar. Esas supuestas élites británicas intentan sembrar el caos y recuperar sus pérdidas, pero ¿quién ignora que están bailando al son de la música que suena en Camelot? En efecto, asintió otra voz con naturalidad. Son unos idiotas que creen que su rey no es más que un bruto, sin darse cuenta de que a veces un líder solo necesita ser lo suficientemente poderoso, y entonces puede contratar a gente capaz. La mano velada, dijo alguien pensativo. Esas chicas de la habitación roja son realmente buenas. ¿No tuviste nada que ver con el cuarto rojo? Preguntó otro, con un toque de burla en el tono. Apuesto a que te molesta haberlos perdido. Una pequeña pérdida, respondió con calma e indiferencia, una de la que se puede recuperar, y de hecho se está recuperando. Suficiente. La Reina Blanca finalmente habló. Su voz resonó con nitidez en la habitación, fría y precisa. No la había alzado, pero el efecto fue inmediato. A menos que tengan algo importante que comentar, guarden silencio. Algunos tenemos cosas mejores que hacer que escuchar sus quejas sobre sus pérdidas. Tiene razón, dijo otro miembro tras una breve pausa. Si bien Albion, como lo llaman ahora, es un problema, es uno difícil de solucionar. Así que deberíamos centrarnos en problemas más urgentes. Esos son más importantes y más fáciles de abordar. Los Illuminati, dijo alguien rotundamente. Correcto. Ese pequeño grupo va a ser problemático. No son el único problema, añadió otro, inclinándose hacia adelante. Todos esos disturbios en el mundo, la gente se ha dejado llevar por la histeria tras esa invasión alienígena.
Por una vez, murmuró alguien, casi divertido, no fuimos nosotros quienes los provocamos hasta el punto de la locura. No hay razón para que nadie lo haga, respondió otro con calma. La invasión alienígena por sí sola es imposible de ignorar. Los hace sentir pequeños, insignificantes, y de repente empiezan a cuestionarlo todo. Es algo realmente peligroso, retumbó una voz más grave. Las masas tienen un poder propio cuando se descontrolan, como un fuego que lo consume todo al azar. Aún así deberíamos hacer algo, dijo alguien, con un tono de inquietud. Si desmantelan el sistema, perderemos la posibilidad de beneficiarnos de él. Los demás asintieron. El Club Fuego Infernal pasó siglos moldeando el mundo moderno en silencio. Leyes, elecciones, economías. Nada se movía sin su influencia. Fueron los arquitectos ocultos de la civilización misma. Y ahora, esa estructura se estaba resquebrajando. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó alguien, con un tono casi aburrido. Ahí estaba, la división. Algunos temían el colapso. Otros vieron una oportunidad. Deberíamos, respondió otro tras una pausa, pero será difícil, las masas están peligrosamente cerca de alcanzar la masa crítica, más allá del punto de no retorno. Sí, muchas gracias, entendemos lo que significa cuando llegan a un estado crítico, espetó alguien. Ah, ¿sí? Me sorprende, respondió secamente. Te lo expliqué por ti. Basta ya, ustedes dos. Interrumpió otro bruscamente. Deberíamos centrarnos en lo que importa. Los mutantes, dijo finalmente Donald Pierce, la Torre Negra. Sus dedos mecánicos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Se están precipitando. Lo que es mucho más importante, replicó alguien, son los Illuminati. Todos lo entendemos, ¿verdad? Estoy de acuerdo, dijo otro lentamente. Los Illuminati son problemáticos, pero también una oportunidad. Si pudiéramos controlarlos, seríamos más poderosos que nunca. Nos liberaríamos de perder el tiempo creando un orden mundial que podríamos explotar, y en su lugar lo gobernaríamos a nuestro antojo. No te equivocas, respondió con cautela, pero la probabilidad de que podamos hacerlo no es alta. No olvides que detrás está Arturia, y que uno de los asientos está ocupado por el anciano. ¿Quién se va a molestar en ocupar su asiento?, se burló alguien. Yo digo que enviemos a alguien a ocuparlo. No sabrían si era realmente esa mujer o alguien más. Cuando las palabras se asentaron, la mirada del orador se deslizó, deliberadamente, de forma provocativa, hacia el asiento de la Reina Negra, que no había dicho ni una sola palabra en toda la noche. La figura estaba envuelta en profundas sombras, lo que hacía prácticamente imposible ver su verdadera forma, pero no cabía duda de su identidad. Ese poder, esa malicia oscura, solo una persona lo poseía. La Reina Negra, la miembro viva más anciana del club y la más poderosa, no era la reina simplemente porque nunca tuvo la intención de asumir ese papel. Pero su palabra era ley, simplemente porque cuando hablaba, nadie se atrevía a cuestionarla por miedo. Era una persona capaz de hacer desaparecer los problemas, alguien que no temía dar un giro radical a la situación. La bruja oscura, Selene Gallo. Fin del capítulo 285. Capítulo 283. A Selene Gallo no le interesaba en absoluto esta reunión. De hecho, no quería estar allí. La única razón por la que estaba presente era que la reunión había sido convocada tanto por el Rey Blanco como por el Rey Negro, y si no aparecía, resultaría sospechoso. Y ella sabía muy bien que no podía permitirse mostrar debilidad ante esos buitres. Normalmente, no le habría importado. No habría sido la primera vez que purgaba el Club Fuego Infernal. Pero esta vez, realmente no quería lidiar con eso. Porque aún estaba lejos de recuperarse del hecho de haber estado a punto de morir a manos de Arturia. De hecho, incluso ella consideraba su propia supervivencia un milagro. Claro, tenía muchos medios para sobrevivir, incontables trucos bajo la manga, pero cuando Arturia desató esa aterradora explosión con esa espada igualmente aterradora, sintió que todos sus planes de respaldo se desmoronaban. Todos sus intentos de salvarse fueron frustrados de la nada. Selene sospechaba que esa bruja, la hechicera suprema, estaba detrás de todo. Así que, cuando su cuerpo fue destruido por el poder oscuro de esa espada, primero sintió que su alma era atraída hacia algunas de sus copias de seguridad, antes de que todas esas copias de seguridad simplemente desaparecieran. Aún así, lograron rescatar su alma de aquella horrible explosión. Aquella espada no solo hirió su carne, incluso su alma estuvo a punto de ser aniquilada por ella. Aunque por un momento, casi deseó que así fuera, porque sin sus anclas, su alma estaba siendo arrastrada hacia las dimensiones infernales, y realmente no quería terminar allí. No.
A lo largo de los años, había hecho muchos pactos con todo tipo de demonios y dioses oscuros, pactos que nunca había cumplido. Tenía demasiados enemigos en los reinos más allá de este. No tenía ninguna duda de que los señores de las diferentes dimensiones infernales lucharían por su alma, todo para poder infligirle su propio tormento interminable por atreverse a desafiarlos. Sin embargo, mientras se desesperaba, sintió otra atracción, débil, pero cualquier cosa era mejor que el infierno, así que luchó contra esos reinos oscuros y permaneció en el reino de los vivos. La ayuda provino de una fuente de lo más inesperada. Antes de que pudiera llevar a cabo todos sus preparativos, ninguno, por muy secreto o bien protegido que fuera, había sobrevivido, lo que finalmente la salvó fue un clon. No era uno de los suyos. Esos se habían perdido. Nadie creado por la tecnología en lugar de la magia. De alguna manera, ese tonto de Nathaniel Essex había logrado reunir suficiente ADN de ella para intentar clonarla, sin darse cuenta de que la razón por la que nunca podría tener éxito era que ella hacía mucho tiempo que había maldecido su propia sangre para impedir que la gente intentara usarla en su contra. Era un truco común que empleaba todo aquel que no estuviera al tanto de las técnicas arcanas. Aún así, uno de esos clones descartados fue su salvación, aunque la dejó increíblemente debilitada, apenas una sombra de lo que fue. Hablar de actuar contra Camelot es una completa insensatez, dijo Selene finalmente. Su voz era baja, fría, desdeñosa. La habitación quedó en silencio al instante. No puedes desafiar a un dios mientras sangras, continuó. Y te guste o no, Arturia Pendragon es uno de ellos. Algunos miembros se mostraron molestos por eso, pero ninguno interrumpió. Ella no es un problema que haya que resolver, continuó Selene. Es una realidad con la que hay que lidiar. Selene se echó ligeramente hacia atrás, cruzando una pierna sobre la otra con deliberada naturalidad. Si desean actuar, dijo, actúen donde el poder aún es volátil. Ojos aguzados. Mutantes, dijo ella. Varias cabezas se volvieron hacia Donald Pierce. Se vuelven más audaces. Más visibles. Más organizados, continuó Selene. Y los humanos, como siempre, responden al miedo con armas. Los proyectos Sentinel que todos conocen son solo el comienzo. Una leve sonrisa, sin rastro de humor, asomó a sus labios. Que construyan sus monstruos. Incluso hay que fomentarlo. El miedo acelera la innovación. Y la innovación siempre deja huella. ¿Quieren que provoquemos una carrera armamentística?, dijo alguien lentamente. Quiero que saques provecho de una, corrigió Selene. Y que sepas dónde acaba cada ama. En realidad, lo que quería era mantenerlos ocupados en otro lugar, donde no la expusieran a los ojos de Camelot. Y al hacer que ese tonto de Pierce atacara a los mutantes, esperaba debilitarlos. Después de todo, la gran mayoría de los mutantes estaban aliados con Arturia, y aunque Selene no tenía intención de desafiarla, eso no significaba que no estuviera dispuesta a causarle algo de dolor si podía. Nadie podría afirmar que ella, Selene Gallo, fuera una persona indulgente. Silencio. Entonces, ¿y Wakanda?, añadió Selene con naturalidad. Eso lo solucionó. Ahora la sala se inclinó hacia adentro. Han quedado al descubierto, dijo Selene. Un imperio oculto con tecnología siglos por delante del resto del mundo. Con reservas de vibranio que hacen que los demás metales estratégicos de la Tierra parezcan juguetes. Inclinó la cabeza. ¿De verdad crees que les permitirán conservarlo? Nadie respondió. Serán cortejadas. Presionadas. Espiadas. Finalmente, violadas, dijo Selene. Y cuando eso suceda, se harán fortunas. ¿Y si Wakanda se resiste?, preguntó alguien. La sonrisa de Selene reapareció, fina y penetrante. ¿Sí? Resopló suavemente. Se resistirán, pero al final, incluso los Illuminati actuarán contra ellos. No pueden luchar contra el mundo entero. Se verán obligados a entregar su riqueza. Y si eres listo, estarás ahí para recibirla. Descruzó las piernas y se recostó completamente, retrocediendo. Son caminos que vale la pena observar, concluyó Selene. Ni más ni menos. Tras el silencio de Selene, durante un tiempo nadie habló. Eso por sí solo era revelador. Normalmente, las reuniones de Elfire estaban plagadas de disputas, poses y amenazas apenas disimuladas. Pero cuando Selene Gallo decidió hablar, y luego callar, la junta la escuchó. Las iniciativas de Sentinel, dijo finalmente el Rey Blanco, juntando las puntas de los dedos. Parecen prometedoras. ¿Prometedor?, preguntó alguien con tono burlón. El gobierno estadounidense apenas existe. No hay presidente. Ni vicepresidente.
El Congreso es un cadáver que se devora a sí mismo. Precisamente por eso es tan prometedor, respondió el Rey Negro con calma. Al fin y al cabo, no hay nadie que los supervise, ninguna vigilancia. Solo una enorme cantidad de fondos invertidos y ahora total libertad para utilizarlos como quieran. Una oleada de silencioso acuerdo recorrió la sala. Sin mencionar, continuó el Rey Blanco, que con la tecnología alienígena que cayó sobre Nueva York, ese proyecto podría ser incluso más efectivo de lo que habría sido. Es el lugar perfecto para poner a prueba la tecnología alienígena avanzada. Eso supone que dejemos que siga siendo un proyecto estadounidense, interrumpió una voz desde el escaño del obispo negro. Ahora mismo está fragmentado. Contratistas de defensa, presupuestos secretos, iniciativas estatales. Un desastre. Descuidado, repitió Donald Pierce con una leve sonrisa. Pero entusiasta. Varias miradas se posaron en él. Lleva décadas soñando con esto, prosiguió Pierce, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ahora tiene motivos para ello. Mutantes a la vista. Extraterrestres en el cielo. Dioses caminando sobre la tierra. Se rió entre dientes. Un miedo como este no necesita guía. Solo necesita dirección. ¿Y tú lo proporcionarías? Preguntó el caballero blanco con frialdad. Pierce extendió las manos. Alguien tiene que hacerlo. Ese proyecto no es un juguete, espetó otro miembro. Es volátil. Si se descubre que está vinculado a nosotros, no lo será, dijo Pierce rotundamente. No si se maneja adecuadamente. ¿Y qué significa para ti correctamente? Preguntó el Rey Negro con voz tranquila pero inquisitiva. Pierce no dudó. Despiadado, dijo. Trask es bueno, pero le falta la capacidad de ir más allá. Todavía intenta jugar dentro de las reglas. Yo lo llevaré más allá. Sus ojos brillaban con cruel locura. Lo convertiré en el arma perfecta. Contra los mutantes, dijo alguien. Contra las amenazas, respondió Pierce con naturalidad. Los mutantes son, sencillamente, la categoría más obvia. Muchos de los demás intercambiaron miradas breves, porque, eran mutantes. Y aunque no sentían un cariño especial por los de su especie, tampoco querían construir el arma que acabaría con ellos, así que debían asegurarse de que, al final, esa arma fuera controlada por un mutante. El programa Sentinel ya cuenta con financiación, continuó Pierce. Ya está operativo en forma de prototipo. Y ahora, con Estados Unidos prácticamente decapitado políticamente, no queda nadie que pueda decir que no. Nadie del público, corrigió el caballero blanco. Los Illuminati, murmuró alguien. Sí, admitió Pierce. Interferirán. Tarde o temprano. ¿Y cómo piensas solucionar eso? Preguntó el Rey Negro. La sonrisa de Pierce se desvaneció. Para cuando se muden, dijo, planeo usar a los centinelas para librarnos de los Illuminati para siempre. ¿Y quién comanda esta brigada? Preguntó de nuevo el Rey Blanco. Pierce sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. La habitación quedó en completo silencio. Esa es una afirmación audaz, dijo finalmente el obispo negro. Es necesario, respondió Pierce. Alguien aquí se hará cargo de esto. Mejor que sea alguien que entienda a los mutantes. ¿Te refieres a que los odia? Dijo alguien. Los ojos de Pierce se dirigieron rápidamente hacia quien hablaba, fríos y penetrantes. Quiero decir, entiendo lo que representan. Antes de que la tensión pudiera aumentar aún más, Selene volvió a hablar. Suficiente. Esa sola palabra atravesó la habitación como una cuchilla. Pierce se giró hacia ella, con la irritación apenas disimulada. Con todo respeto, no vas a decidir esto hoy, dijo Selene con calma. Y todavía no vas a reclamar la propiedad de nada. Ella comprendía quién era él, qué quería, y aunque nunca consideró ni por un momento que esas máquinas sin alma fueran remotamente amenazantes, aún así no le entregaría nada a ese tonto. Mejor hubiera sido que acabara en manos de una de sus marionetas. El asunto queda aplazado, dijo finalmente el Rey Blanco. Los centinelas siguen siendo una prioridad de observación. No hay un único custodio. No hay reclamaciones explícitas. Pierce apretó la mandíbula, pero ladeó la cabeza. Como desees, dijo. El juego continuó. Y el tablero estaba listo. Fin del capítulo 286. Capítulo 284. No puedo creer que simplemente haya salido corriendo y nos haya abandonado así. Johnny Storm, el famoso antorcha humana, estaba tendido dramáticamente en uno de los sofás más grandes, con un brazo cubriéndole los ojos como un hombre que sufre una gran tragedia personal. Susan Richards ni siquiera levantó la vista de donde estaba sentada.
Simplemente puso los ojos en blanco. Deja de ser tan dramática, dijo. Él no nos abandonó. Tiene trabajo que hacer. Sí, replicó Honey, bajando el brazo lo suficiente como para fulminarla con la mirada, trabaja con sus nuevos y elegantes amigos. Está demasiado ocupado jugando a ser Illuminati como para preocuparse por nosotros. Los Cuatro Fantásticos. Honey se quejó, pero en realidad, solo estaba celoso y aburrido. Y solo estaba celoso porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer mientras Ree se divertía con tanta gente interesante. Basta ya, llorón. No finjas que no te quejas como una nenaza cuando tienes que levantarte antes del mediodía. Ben Grimm estaba harto de oír las mismas quejas de siempre. Oye, ¿de qué sirve salvar el mundo si después no puedes tomarte un merecido descanso? Se defendió Honey. Todavía no puedo creer que tengas el descaro de pedir que te hagan una estatua frente a la Casa Blanca. Susan suspiró con exasperación. No puedo creer que Arturia estuviera de acuerdo en que era una petición justa y válida, y que el presidente la aceptara, repitió Ben, aún incrédulo. No es que tuviera mucha opción. Estoy bastante seguro de que si le hubieras pedido que fuera presidente, habría aceptado. La cuarta persona en la sala intervino. Bruce Banner. Le habían concedido todo tipo de indultos y los militares le habían dejado en paz por sus esfuerzos durante la invasión, o mejor dicho, por los esfuerzos de Hulk. Sin embargo, no tenía otro lugar a donde ir que la Torre Stark, pero dado que el propio Stark no se encontraba allí en ese momento, Bruce había aceptado la invitación para alojarse en el edificio Baxter. Y a pesar de que Reed, el intelectual, no estaba allí, se llevó sorprendentemente bien con Ben Grimm, en parte debido a que ambos tenían algunos problemas importantes. No, gracias. Es un tema delicado que no le querría ni a mi peor enemigo, dijo Honey con una expresión de asco en el rostro. Sigue siendo increíble que no haya manera de resolver la actual crisis constitucional. Es casi como si los padres fundadores no hubieran previsto una invasión alienígena y lo mal que la manejaría el gobierno, añadió Ben. Los demás solo pudieron asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Bueno, sin duda es problemático, ya que todo el mundo tiene demasiado miedo al puesto porque no quieren que se les relacione con el casi atentado de Nueva York, aunque, ¿unas elecciones anticipadas realmente solucionarían ese problema?, preguntó Susan. Nadie respondió de inmediato. Honey ladeó la cabeza hacia ella, con una sonrisa perezosa asomando en sus labios. Oye, hermana, ¿a quién esperas que te responda una pregunta así? Tu novio no está aquí ahora mismo, por si no te habías dado cuenta. Ben le dirigió una mirada irritada. Oye, el resto de nosotros también podemos responder preguntas. No es que Reed sea el único aquí con cerebro. Honey extendió las manos de forma exagerada y se recostó en el sofá. Bueno, adelante entonces. Por favor. Responda a la pregunta. Ante eso, Ben no supo qué responder, así que miró a Banner en busca de ayuda. Bruce suspiró y se ajustó las gafas. Unas elecciones anticipadas podrían solucionar el problema, ya que permitirían al nuevo gobierno romper definitivamente con el anterior. Hay una razón por la que todos los políticos mediocres las proponen, explicó. Pero no sería una crisis constitucional si pudieran solucionarlo, intentó replicar Honey, pero su argumento no tuvo éxito. Sí, gracias por señalar lo obvio. No pueden arreglarlo, porque las elecciones anticipadas no existen. La fecha de cada elección está escrita en la Constitución, replicó Ben. Honey reaccionó de inmediato, enderezándose en su asiento. Yo sé eso. Ah, ¿sí? Desde luego que no lo parecía, dijo Ben con una sonrisa burlona. Maldito engreído. ¿Te crees la gran cosa? Honey se puso de pie de un salto, listo para pelear. No te pongas a llorar cuando pierdas. Ben no tuvo ningún problema en aceptar la provocación y se lanzó inmediatamente a la pelea. Esto provocó que tanto Susan como Bruce suspiraran al ver que los dos hombres inmaduros comenzaban a pelearse allí mismo, en la sala de estar. Sinceramente, ustedes dos son imposibles, se quejó Susan, pero los dos hombres estaban demasiado ocupados peleando como para prestarle atención. Bruce ya se había acostumbrado a aquella escena. El ambiente animado era relajante. De verdad lo era. Aquí, más o menos, podía sentirse como una persona normal. Maldito tramposo. Gritó Honey de repente mientras Ben lo tiraba al suelo, de pie sobre él, con un pie sobre su espalda. Ben, sin embargo, no estaba muy contento con su victoria. Maldito petardo, mira lo que hiciste. Me gustaba esa camisa. La ropa de Ben estaba prácticamente arruinada, estirada y ceñida a su gran cuerpo rocoso. Yo.
Tú fuiste quien se transformó, eso es trampa. Protestó Johnny furioso, pero no se atrevió a encender fuego, ya que estaba tumbado boca abajo sobre la alfombra. Si se encendía por completo, provocaría un incendio y su hermana se enfadaría. Ven, no te dejes llevar por los nervios. Sabes que eres tú quien saldrá perdiendo, dijo Susan con un suspiro, muy contenta de que les hubieran concedido un presupuesto enorme para la investigación y de que no hubiera un límite real en lo que podían gastar ese dinero, por lo que ni siquiera las camisas caras de Ben causaban ningún problema. Aunque deseaba que no los gastara tan rápido. Eran caros. Aunque ella no culpaba a Ben. Si había que culpar a alguien, era a Johnny, que no dejaba de provocarlo, y a Stark, el mujeriego, que le metía la cabeza a Ben en lo que a ropa se refiere. Aún así, ella se alegraba por él. Estaba de mucho mejor humor ahora que ya no tenía que parecer un monstruo de roca todo el tiempo. Y, sin duda, eso le facilitaba llevar una vida normal. Ya no tenían que tener en cuenta sus enormes dedos al pedir comida para llevar, ni preocuparse por si sabía usar palillos. Fue lo mejor para todos, pero sobre todo para Ben. Había aceptado su condición de monstruo, el hecho de que nunca tendría la oportunidad de vivir una vida normal, de tener novia. Era triste, pero era algo que todos debían aceptar. Sus vidas habían cambiado para siempre después de aquel viaje al espacio, y Ben había salido muy perjudicado. Ella no lo culpaba en absoluto por pedir esto, por hacer de esto su único deseo a cambio de todo lo que hizo para intentar ayudar en la batalla de Nueva York. Mientras otros pedían esto o aquello, el presidente no tuvo más remedio que aceptar lo que fuera. Demandas descabelladas de estatuas, de dinero o de inmunidad y borrado de antecedentes. Ben no había preguntado nada. Porque lo que él realmente quería no era algo que el presidente o el gobierno pudieran darle. En cambio, había depositado sus esperanzas en Arturia Pendragon, aquella guerrera de inmensa fuerza. Susan tuvo que admitir que tenía sentimientos encontrados hacia ella. Era bastante fría, y verla asesinar a altos funcionarios y amenazar al gobierno no la hacía menos aterradora. Era como un arma nuclear humana, incontrolable. No era de extrañar que el mundo le tuviera terror. Pero al mismo tiempo, tenía su propio sentido de la justicia. No era simplemente un monstruo asesino. A veces se podía razonar con ella y, bueno, no era del todo mala. Fue ella quien escuchó la súplica de ayuda de Ben cuando éste pidió volver a ser humano. Todos comprendieron por qué lo hizo. Reed había confirmado con tristeza que la tecnología no podía lograrlo por completo y, bueno, él también deseaba ese poder. Ben tenía un profundo sentido de la responsabilidad y le costaba aceptar la idea de renunciar al poder por su propio bien, sobre todo después de la última vez que lo intentaron y los otros tres casi acabaron muertos. Si no hubiera aceptado ser la cosa, las cosas podrían haber terminado de forma muy diferente. Y así, se volcó hacia algo que técnicamente no lo era, por mucho que Reed siguiera afirmando lo contrario, pero, sinceramente, la magia no se parecía en nada a ninguna tecnología que ella hubiera visto jamás. El poder de Arturia era mágico. Era divino, inimaginable, y ella escuchó la petición de Ben y se negó a arrebatarle su poder. En cambio, le permitió transformarse, de forma similar a como Bruce Banner podía convertirse en Hulk. Lamentablemente, a pesar de la ropa cara que Ben solía usar últimamente, su control sobre la transformación no era perfecto. Requería que mantuviera la calma, al igual que Banner. Fue esa carga compartida la que constituyó la base de su amistad. Bruce observó atentamente a Ben mientras éste se bajaba de la espalda de Johnny, sacudiéndose la camisa destrozada con el ceño fruncido. Conocía esa sensación. De verdad que sí. Había perdido muchísima ropa al transformarse en Hulk. Al menos Ben aún tenía el control cuando se transformó, algo que Bruce envidiaba en secreto. No es que se lo reprochara a Ben. Él no tenía la culpa, en absoluto. La habitación se fue calmando poco a poco. Johnny gimió dramáticamente en el suelo. Susan negó con la cabeza, pero una leve sonrisa asomó en sus labios. Incluso las quejas de Ben sobre su ropa denotaban más irritación que amargura. Johnny y Ben podían pelearse en cuanto tenían oportunidad, pero esa era simplemente la naturaleza de su amistad. Bruce se recostó contra el brazo de la silla, observándolos discutir, quejarse y vivir como si el mundo no se hubiera acabado hacía apenas una semana. Fue ruidoso. Fue desordenado. Fue infantil. Y de alguna manera, se sentía bien. Por un breve instante, nadie hablaba de invasiones, ni de dioses, ni de consejos que decidieran el destino del mundo. Nadie temía lo que pudiera deparar el mañana. Eran simplemente personas en una habitación, discutiendo por ropa arruinada y egos heridos.
Bruce cerró los ojos y dejó que el ruido lo envolviera. Esto era lo que había echado de menos, lo que había necesitado mientras estaba huyendo. Una sensación de normalidad. Sabía que probablemente esta paz no duraría, pero por ahora, la valoraba mucho. Fin del capítulo.